Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, nos encontramos en un nuevo episodio de Personajes del Toro, aquí donde te acercamos a cada uno de los personajes como tal que se encuentran involucrados dentro de la fiesta de los toros. Una tauromaquia, particularmente en México, que ha sido atacada fuertemente en las últimas semanas, más que en el pasado reciente, pero que sin lugar a dudas ha mostrado signos de que puede encontrar las vías y los caminos para subsistir independientemente de la gente que no quiere escuchar a todas estas personas que están involucradas dentro de la fiesta. Y bueno, en esta oportunidad me complace presentar a Ángel Zainos, fotógrafo taurino, quien no solo dicho por mí, sino dicho por varios de nuestros invitados que hemos tenido previamente, es alguien reconocido, es alguien que forma parte, digamos, como de ese perfil que tienes como de referencia dentro de la fiesta, en este caso de la fotografía taurina, y que sin lugar a dudas viene a compartirnos tanto su experiencia, sus puntos de vista y todo lo que tiene que decir alrededor de la fiesta. Ángel Zainos, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Personajes del Toro. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues a toda la afición. A toda la afición que sin lugar a dudas pues nos han enviado a veces sus comentarios y nos comentan de quienes quieren que estén aquí en estas entrevistas, en estas charlas de Personajes del Toro. Y bueno, ya sin más preámbulos, comenzar un poco. Fíjate, Ángel, que aquí nos gusta un poco empezar platicando desde el origen de la afición de cada uno de nosotros, independientemente de cómo estamos hoy en día involucrados dentro de la fiesta. Creo que siempre es importante conocer ese origen porque siempre puede ser muy peculiar y muy personal de cada quien, que de alguna u otra manera nos puede trasladar a lo que hoy en día hacemos, ¿no? Puede ser el, la causa principal o no, pero sí puede ser un punto de inflexión de lo que es nuestra afición como tal, independientemente de cómo estemos involucrados. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer cómo es el origen, cuál es ese primer contacto que tienes con la fiesta de los toros. Bueno, pues resulta que yo no tengo un antecedente taurino, es decir, nadie de mi familia es torero, nadie se ha dedicado a esto, nadie de mi familia fue fotógrafo de esto, ni siquiera fueron fotógrafos. Y sí, todavía estudié en alguna ocasión que estoy viendo la televisión de pequeño, recuerdo que esto fue antes de entrar a la secundaria, y en esos cambios de canal encontré un canal chileno de RTC que proyectaba muchas películas mexicanas. Y encuentro la película Tonalá de Carlos Malo. Esa película es extraordinaria, para muchos es el mejor cine documental taurino que existe. Es con protagoniza Luis Procuela y habla de la historia de Luis Procuela. Y las imágenes que pasan ahí son una de las cosas que más me marcaron en la vida, además de los diálogos que son muy buenos y muy profundos en muchos sentidos, ¿no? Habla de los toreros, habla de cómo se va forjando el torero en la antigüedad, claro, desde la pobreza, más o menos, ¿no? O sea, no se me digamos incluso, hasta llegar a ser figura del torero y tenerlo todo. Entonces, eso es una inspiración muy grande. Creo que la figura del torero en ese tiempo era algo muy aspiracional. En algunos sentidos se parece mucho a lo que es la figura del boxeador, del futbolista, que son ídolos populares que sacrifican todavía y que llegan a un estatus muy alto, donde su mayor ilusión es darle todo a la gente que quieren, ¿no? Más allá de la riqueza como tal, en ese momento era el darle todo, en el caso de Luis Procuelo, a su mamá, que desgraciadamente en el transcurso de la película fallece y no puede hacerlo, pero es una figura muy emblemática de quererle dar todo a esas gentes que quieren. Entonces el torneo se hizo algo muy libre y lo que me impactaba impresionantemente fueron las imágenes. Las imágenes son extraordinarias, la intimidad de los toreros, la Plaza México, fotogramas de Manolete, lo que conlleva esa película es un romanticismo puro. Y entonces te involucra y te lleva a querer de pronto conocer más de todos. Ya en la preparatoria conocí amigos taurinos, entre ellos el juez de Callejón de Puebla, Fernando García Rascón, a quien le agradezco infinitamente su amistad. Yo me llevó por paradas a la Plaza México, éramos vecinos de negocio en el centro de la ciudad de Puebla, me voy por primera vez a la Plaza México, me llevo por primera vez a la Plaza Trinitario, ya conozco a amigos, novilleros, que después se van de matadores de toros, y con los que forjo una trayectoria en la que se puede decir que con ellos vi cómo corrían algo, los acompañaba a muchos lados, fuimos a pueblos desde lo más que te puedas imaginar hasta la comparecencia de alguno en la Plaza México y eso revivió
todas esas cosas que había visto en la película, ¿no? Además, el ver los trajes de luces de cerca, el poder tocarlos, el ayudar a un torero a vestirse, en alguna ocasión atreverse a ir a entrenar con ellos, en alguna ocasión atreverse a salir a ver por atrás con una marca, que no es lo mismo que torear, porque no cuando preguntan ya torado, eso es otra cosa. Torear es tener la cabeza y el corazón impuestos para pensar delante de un animal. Y uno lo que hace es salir y hace las tres, ¿no? Nada más, no torear. Pero todo eso fue una afición muy fuerte. Además, estaba estudiando, cuando ya los conocí a ellos, entré a la universidad y estaba estudiando comunicación. Y en mi primer semestre de comunicación me toca la materia de fotografía. Y ahí es como nace mi manera de conjuntar la pasión por los toros que ya sentía a esta carrera que a mí es lo más grande que me ha pasado, la fotografía. Quisiera regresar a ese origen que mencionas porque me surge una pregunta bastante interesante y creo que viene al caso del momento político taurino que estamos viviendo. Claro. Mencionas que en secundaria tú eras ajeno a la fiesta de los toros, ves la película y a partir de ahí, digamos, ya lo tienes muy marcado que a partir de la película ya es una serie de acontecimientos, circunstancias que te van llevando a lo que hoy en día realizas. Pero en ese sentido, antes de ver la película, ¿tú qué sabías de la tauromaquia y cómo la concibías? Era uno de México que no era lo mismo de ahora. Hay Ok. muchas opciones, muchas oportunidades, tanto profesionales como lúdicas, como aspiracionales. Hay un sinfín de oportunidades de carrera que quieras existe. En ese entonces en México no era tanto, los ídolos no eran tantos, había cantantes, había deportistas y había toreros. Había tenido el ver al torero en las noticias, porque las noticias pasaban y en la televisión pasaban los toros. Y las noticias cada domingo, ya sea en televisión, llevaban al triunfador en la tarde de la plaza, entonces lo veías y lo veías como un héroe. Para mí, yo creo que aquí a la gente le puede gustar o no gustar una actividad cruenta como es la tauromaquia, pero cruenta pero llena de arte, me explico, y llena de tradición, de cultura, de detalles. Y la gente cuando va a pasar a una persona con una vestida de luces, lógicamente te llama la atención. Eso es lo que concibía yo de la fiesta, es llamarme la atención a estas personas que se enfrentaban a lo que no cualquiera se enfrentaba. Porque también hay que tener esa concepción. Los toreros de esta época que más me tocó vivir, eran lo que se llaman los cazadores en la época de las primeras tribus, eran los hombres valientes que arriesgaban su físico por conseguir las cosas. ¿Sí? Ahora creo que sabes entendería mucho eso, pero en ese momento soy que concebida la tauromaquia y cuando me veo un torero lo primero que pensaba es, este es un valiente. ¿Sí? Eso es lo que quizás se ha perdido un poco, la admiración hacia ese valor, esa cuestión básica de ir fuera de lo que te marca lo seguro, fuera de lo que te marca tu cerebro. Si tu cerebro, si tu cerebro te pone frente a un tren, lo que vas a pensar es en correr. Claro, en correr. ¿No? Después de muchos años, tiene que controlar las piernas para no correr tomando fotos de todos en el campo. Después de muchos años y sin tener un lavado o algo, te cruzas hacia el potrero y tienes que ir controlando con los años el, el, el instinto de salir corriendo, ¿no? Y entonces te hace también dices, bueno, si no me cuesta tanto trabajo hacer esto, ¿cómo hacen estos hombres? Pues no solamente hacer eso, ponerse tan cerca y hacer las cosas, ¿no? Y pensar y tener la cabeza fría y saber que tiene un instrumento para torear y que ese instrumento tiene comunicar muchas instrucciones, ¿no? Yo tengo que poner la cámara en algún formato para que salgan las fotos. Ellos tienen que tocar con la muleta a cierta altura, ¿sí? Tienen que darle la distancia al toro, tienen que hacer muchas cosas. Y eso es pensar. Y pensar cuando estás frente a algo tan fuerte y tan imponente como un toro no es nada fácil. Y digamos, ahora eso que mencionas del valor, de la determinación que se tiene que tener para estar delante y no solo emocionalmente, sino también, digamos, de manera racional, como bien lo comentas, tal vez a lo mejor es parte de lo que nos ha faltado como taurinos, porque a lo mejor nos ponemos en el plan de, bueno, vamos a hablar en términos taurinos para hablar entre taurinos y de alguna u otra manera, pues bueno, está bien, ¿no? Hablas con gente que entiende el concepto, que entiende lo que estás mostrando tanto en imagen como en palabra, etcétera, pero a lo mejor lo que nos ha hecho falta es generar
esa afición nueva, ¿no? Esa afición nueva, como fue tu caso hace algunos años, donde basado en una película que viste, te llamó la atención y ya todo lo que se generó. A lo mejor es lo que nos ha faltado, no de ahora, a lo mejor de hace ya bastante tiempo, de generar esa nueva afición, que si bien es cierto, va a haber gente, como mencionas, que no le va a gustar, pero también va a haber gente que le va a llamar la atención y que se va a sumar a nosotros, y que a lo mejor desde el punto de vista mejor de medios no estamos teniendo esa apertura. A lo mejor siempre estamos hablándole al taurino, pero no le estamos hablando no al antitaurino, sino al no taurino, que a lo mejor podemos atraer con estos conceptos tan básicos como puede ser el tema del valor, el tema de la determinación, la mentalidad que se tiene que tener, etcétera. No sé cómo lo veas. Bueno, yo creo que sí es muy bueno educar a las nuevas generaciones hacia esto. A veces nos pasamos un poco de información en los que la verdad no la vemos correctamente. En un caso, hay muchos videos por ahí rolando de gente que se acerca a un tarro y lo acaricia, Uh-huh. ¿sí? Eso para muchos puede ser llamativo, puede decir, ah, pues vayan al campo, me pueden acariciar. No, no es cierto. Eso es una mentira, ¿sí? Esos toros que acarician a lo mejor son toros que se quedaron sin el y eso tuvieron que alimentarlos y están acostumbrados a lo mejor al contacto humano. Hay un toro bravo, de una ganadería brava en el campo, tú te acercas y lo que hace es armarse, ¿sí? Y los nuevos que hacen es empezar a venderte para ver qué vas a hacer tú, si te mueves y qué haces qué cosa. Un toro bravo, sí, se pone a venirte de los otros, porque siempre hay uno que manda. Se pone a venirte a los otros y te empiezan a mirar, ¿sí? A veces va por detrás y los empuja para acá y hacia ti a ver qué haces. El comportamiento del toro en el campo da miedo. Y a veces va en una bardita, o una vez en una camioneta, o una vez en este tipo de cosas, ¿no? El puede bajarse y explicarte a cierta distancia, y todo eso, y toda la gente se dice, ah, pues sí, vamos a ver un toro, o sí, pero un toro, que por lo menos debe haber lugar que dice, cuando ven un toro, el toro te puede montar en una camioneta, ¿sí? El toro bravo es otra cosa, el toro bravo hay que también el respeto, mucho respeto, y eso te lo da el estar ahí en el campo, que de pronto te agarra y dice, venga, de acá, póngase conmigo, nada más, póngase conmigo, y cuando yo le diga, pues ponen sus fotos, y eso no es para toda la gente. Y ya que llegas a estar tomando la foto, de pronto, tienen, de pronto, para voltear y tomar y se arma. El primer impulso es correr. A mí me costó muchísimo trabajo controlar eso. Y ahora, cuando voy al campo, de pronto me voy agazapado, me levanto y me tengo que hacer la foto, y de pronto me paro bien para que el toro me vea y se arme, porque esa es la foto que es muy bonita. Es la foto que transmite lo que es el toro en el campo. Todo lo está aquí abajo. El toro, cuando siente que cae un peligro, voltea y se arma. Y entonces, aguas, hay que tener miedo. Y si el toro se corta de los otros, aguas, empieza a correr, ¿no? Entonces, ese respeto, esa admiración por ese animal tan hermoso, es algo que debemos de enseñarlo. Pero eso es lo primero, ¿no? Decirle a la gente, es que es muy bonito el campo, no me han todo. Ahí hay y un señor que es libre. Un señor que nació, seleccionó después de muchas generaciones para hacerlo más fuerte, para hacerlo más bravo. ¿Sí? Nació y seleccionó como un gladiador. Eso es un toro. Y entonces cuando lo ves ahí, te impresiona y se mueve y se arma frente de ti. Ahí entiendes mucho lo que valen los toreros, los que se paran ahí y lo dejan pasar. Ahí entiendes mucho que tú harías y que solo es para un programa de personas que tienen muchísimo valor. Mira, fíjate que me llama la atención lo que mencionas de ya a partir del conocimiento, la experiencia que has ido tomando con los años, ya digamos como entre comillas la especie de faena que haces en el campo, o sea, ya tienes tú digamos un método para tomar las fotos que tomas, y en ese sentido creo que nos habla de no únicamente como porque eso pasa, yo siento, a diferencia de otras actividades, que digamos, vas a ver el fútbol y pues entiendes básicamente el juego y ya con eso tienes. Pero aquí sí es muy importante entender incluso ciertas condiciones del animal y la máxima que acabas de mencionar, que es el respeto al mismo, y de cómo a partir de ese respeto al mismo generas tú, en tu caso, una especie de protocolo, de método para tomar las fotos específicamente en el campo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que al final de cuentas no es nada más el simple hecho de, porque muchas veces se simplifican las cosas cuando se habla del tema de crueldad, de maltrato animal, etcétera, del simple hecho de pegarle el puyazo en la suerte de varas o de colocar las banderillas
en el segundo tercio, o de la suerte suprema ya con la espada, sino toda esta parte que no solo los toreros tienen que tener en cuenta, sino fotógrafos, como es tu caso, desde el Campo Bravo, que ni siquiera es una plaza de toros, la gente que, por ejemplo, se dedica al traslado de los toros, que también es una labor muy delicada y muy peligrosa, donde ha incluso muerto gente por realizar esta labor, y que no necesariamente tienen, porque muchas veces se piensa de que todas las personas que están alrededor manejando toros tienen ventajas, o sea, casi piensan que llevan una pistola ahí en la mano y llevan al toro a base de pistolazos a los cajones, ¿no? Cuando es al contrario, o sea, tú estás poniendo el riesgo en tu vida, por ejemplo, en el caso de transportarlos, en tu caso, metiéndote a un corral, por más experiencia que tengas, pues en algún momento se te puede arrancar un toro, no sé si te ha llegado a pasar, y en algún momento te puede pegar al menos un susto bastante grande, ¿no? Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que, como he mencionado, si nos han estado haciendo creer cosas que no son reales, otro día es un perrito, otro día es un gatito, otro día es un conejito cazando las florecitas, así que no es bonito que pueden tener la mano para verlo, ¿no? Un perro no es eso. Entonces, hay perros que imponen respeto, ¿no? Hay razas de perros muy grandes que toda la gente les tiene respeto y no los ve con un lambo que ven un chihuahua, esos perros están muy locos, o un French Poodle o algo así, ¿no? La gente cree que es lo más bonito. Ahora no no vas a dar con una varita para ver si quiere caminar o nada, no, de las orejas para llegarlo y así todo en santa paz. No, en el momento en que el toro se sienta invadido en su espacio, se sienta en peligro, ¿sí? Sienta cuando esté lastimado porque peleó con otros toros, porque también eso la gente no sabe, los toros se pelean y se matan entre ellos llegando a cierta edad. Entonces, un toro que se peleó y que está lastimado, todo eso, cambia su comportamiento. Y por mucho que, como dices, solo tenga un protocolo de ir tranquilo, si el toro está lastimado, donde te arranca. Así lastimado. Donde te arranca porque siente que está en peligro. ¿Sí? Entonces, y eso sí ha pasado, sí me ha pasado, ¿no? Y sí es muy traumático eso de que te corretea un toro en el campo. No sabes de dónde te salen piernas para correr distancia, no sabes de dónde te salen las piernas para brincar una ruta que pensabas que no puedes brincar o para colgarte de un árbol, ¿no? No lo sabes, porque el miedo pues es realmente grande, el pánico que tienes cuando se te arrancan. Y es ahí donde digo que respeto mucho a los toreros. Pero además de todo eso, a mí a mí siempre me ha gustado mucho, yo estoy en fotos en el campo y soy muy sincero que no hace todos, porque lo disfruto mucho, porque me comentaba el matador Luis de Zapata, que son los toros que llegan a San Luis por su capacidad de ver toros, que toda la gente que trabajamos en el toro, transportistas, toreros y más ellos los toreros, tienen que ser verdaderos etólogos. ¿A qué me refiero? Que tienen que conocer el comportamiento del toro, saber cuándo un toro ya te sintió, saber cuándo un toro ya luego te sintió que está pendiente de lo que estás haciendo y te quiere espantar y quiere ver qué haces, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que a nosotros nos pasa. Ellos tienen que ver muchísimas otras cosas en el juego del comportamiento del toro, pero nosotros los que estamos por fuera, los que transportan, toda esa gente, siempre se corre un riesgo. Te voy a comentar, por ejemplo, para embarcar una corrida en una ganadería legendaria y brava como esta de las negras, pues muy frecuentemente salen caballos lastimados y vaqueros lastimados, porque el toro no es una cosa de juego, y cuando se le quiere acorralar y encerrar para meterlo a los cajones, ¿no? Entonces el toro no sabe qué tamaño tiene. Por eso hay encierros, toros que están hermanados, 4 o 5 toros, y el que manda de pronto es el más chico. A mí me daba mucho curiosidad, le preguntaba ya, ¿y por qué el más chico es el que manda aquí? ¿Por qué todos los demás le hacen caso? Pues porque él no sabe qué tamaño tiene, pero sí sabe de qué tamaño tiene el corazón y cómo se impone con todos, ¿no? Entonces eso era de verdad muy impresionante. El toro no sabe qué tamaño tiene, por eso envenenarse una cosa tan grande como un caballo de pica. ¿Sí? Y si va a la camioneta y no le cae la camioneta y el toro está en el momento, nadie embiste. Porque él no sabe qué tamaño tiene, no le importa, su corazón es lo que le importa. Es un animal bravo y defiende su libertad. Ese es el tema, que su espacio, sus vacas, su comida, su libertad, es lo que está defendiendo a ese toro. Y lo hace no solamente para él, extrañamente en esta construcción social, el toro que va a la plaza defiende todo eso para toda su especie. Porque si no hubiera ese toro bravo seleccionado después de tantos años, se acaba la fiesta y se acaba esa crianza de ese animal,
¿no? En particular. La gente se le hace muy fácil decir que se dedican a otra cosa y no está tomando en cuenta cuántos años de selección hay para que salga un toro a la plaza. Y cuántos fracasos en esa selección. O sea, todas las ganaderías que hay no todas son exitosas. ¿No? Y todos los ganaderos hacen su esfuerzo. Y no un esfuerzo económico, un esfuerzo de trabajo, un esfuerzo de dignidad, de mucho amor. Y no todos los toros salen tan buenos. No toda esa ganadería se puede defender. Porque si tu toro no es bueno y no es bravo y no realmente con esa fiereza, pues tu ganadería no funciona y la dejan de pedir. Entonces, eso es un sacrificio. Y todos los que estamos en la fiesta tenemos que intentar ser profesionales, o tratar o ser profesionales, ¿no? Profesionales en que yo si voy a un campo, un campo de fotos, no puedo no tener experiencia y entrar y aventarme el canal atrás de la banda, porque qué tal si el toro va detrás de mí, se pega en esa área y se rompe el techón. Ahí se acabaron 4 años de trabajo, 5 años de trabajo para un ganadero. A lo mejor es el tema que le tiene de toda la corrida. Entonces uno tiene que estar también como profesional, viendo por su seguridad, por la seguridad del mismo toro, viendo por no alterar el entorno que exista, no puedo darle con el cigarro y aventarlo, porque pasa lo que está pasando ahorita en el campo, los incendios, ¿sí? Entonces hay que tener mucho profesional, mucho respeto para la fiesta y para el toro, yo creo. Me llama la atención, por ejemplo, esta parte que mencionas del trabajo que le lleva, sobre todo del tiempo que le lleva a cada uno de los ganaderos a la crianza del toro bravo. En el estricto sentido que hace algunas semanas estaba yo pensando y lo compartía con algunos amigos, esta parte de que incluso un ganadero tiene mejor su árbol genealógico que mejor nuestra propia familia, ¿no? O sea, si queremos armar nuestro árbol genealógico de 5 generaciones, yo creo que es prácticamente imposible. Y hablando del árbol genealógico de a lo mejor de una vaca con un semental, pues sí podemos tener toda la ramificación porque es muy importante para cada uno de los ganaderos. Ya obviamente cada quien tiene sus particularidades, su forma de llevar su ganadería, las cruzas que hace, etcétera, pero sí es muy importante y trascendental llevar ese famoso libro de las tientas, el libro de genealógico de toda la casa ganadera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde te das cuenta que yo creo que sin temor a equivocarme es de las razas de seres vivos o de los seres vivos, la raza que más tiene identificado cuál es su descendencia. Por ejemplo, leyendo libros de Niño de Rivera, pues te das cuenta que hay ganaderos que seguramente tienen la noción de que este toro, X toro, es descendencia de esos que trajo a lo mejor la gente de Yaguno hace más de 100 años, ¿no? Y que saben más o menos, no más o menos, saben exactamente cuál es la línea y procedencia de cada uno de los toros, lo cual para mí, bueno, a mí que me gusta mucho el tema estadístico y este tema como histórico, pues me llama mucho la atención y sin lugar a dudas nos habla de no solo algo que, bueno, vamos a llevar al toro, porque muchas veces siento que esa es la perspectiva de la gente que no conoce, que agarramos 6 toros de la ganadería y los llevamos a la plaza y ya se lidian y ya, sino que realmente hay un trasfondo desde el ganadero mismo, de lo que estamos hablando a lo mejor, de un trabajo no solo de su parte, sino de alguien antecesor a él, que estuvo trabajando algo y que él ha continuado y que lleva décadas de trabajo. No, y no solamente décadas, es como que las nuevas que son 150 Sí, claro, años de sí, historia y cada vez es la quinta generación, sexta de ganaderos de la misma familia, de una familia González, y que todos han tenido, por ejemplo, en ese caso, un mercado desde el principio lo que querían, ¿no? Para ellos lo importante era la bravura, como dice Marco Antonio González, la bravura por delante, ¿no? Y de ahí han ramificado a muchas otras ganaderías de la región, ¿sí? Todo lo que son los otros González, todo lo que es la Casa de Agro, Felipe González, que es una estupenda ganadería, todo eso es lo que ha ramificado, y todos ellos tienen la historia, desde las vacas que bajaron de Martín de Saltillo, dónde estaban, cómo se compraron, los toros, esas líneas que son valiosísimas y que ahora muchos de ellos tienen eso hasta nuestros días, ¿no? Esa genealogía hasta nuestros días. El trabajo de un ganadero es realmente un trabajo de sabios, y de sabios son tantito locos también, porque también a veces se aventuran, pero que nunca pueden perder esa línea que se marcó desde el principio. Porque cuando la pierden, volver a retomarla es terrible, ¿no?
haz de cuenta que ellos mezclan agua muy caliente con agua fría para lograr algo que en el ruedo están con agua medio caliente que les sirva a los toreros para trabajar. Pero el día en que se les pone el agua caliente ya no pueden volverla a hacer, o sea, no puedes perder tu bravura, no puedes perder esa, y ellos tienen el clave muy especial. A ellos los enseñan sus padres, que a su vez los enseñaron los abuelos, a los bisabuelos, y les fueron marcando qué era lo que tenían que hacer, cuál vaca era lo importante, qué toro era lo importante. ¿Qué notas tomar en una tienda? ¿Dónde debe llevar la cabeza a la vaca cuando en vista al caballo? ¿En qué distancias? Todo eso que se lo enseñan los hijos a los padres, desde el herradero, toda la labor de herrar un toro. eh, hay muchos ganaderos, en este caso me acuerdo, mi amigo personal, Miguel Ángel López, con su papá, José Ángel López de Cuyutepec, en una herradera me tiene una que le lastima la espalda muy fuertemente y Miguel no se volvió a picar. Ahora la vuelto a hacer, pero después de muchos años que recupera ese asunto. Ganaderos que los ves como se meten a medio a tirar las vacas para que les puedan marcar, errar. Pero mucha gente en esta modernidad, de esta falsa corrección política de no violencia y de no lastimamiento, sería terrible ver cómo una persona va y tiene una marca para que le pongan una marca. Gracias a esa marca, a esa vaca cada cierto tiempo se le dan medicamentos, se le vigila, se le desparasita, se le controla, se le cura más de lo que una animalista nunca va a curar a un perro. Entonces, se le cura más de lo que una animalista nunca va a curar a un tigre de un soldado que rescató. Se le cuida, se le protege, se le considera parte de la familia. ¿Por qué? Aparte del legado que ellos tienen, porque cuando sale a un ruedo, defiende su hierro, defiende su divisa y sus colores. Y cuando sale siendo bravo y agarra el caballo y lo llena de tercio a tercio, la alegría en el palco del ganadero, todos aplaudimos, todos los que vivamos con el ganadero nos ponemos contentos. Y cuando pasa lo contrario, que el toro no quiere, todos en el palco del ganadero sufrimos. A veces se sufre más en el palco del ganadero, sí, con el lugar de los toreros. Ellos tienen 4 años de ese clase. Sí, fíjate, ahorita que tocas el tema de la suerte de varas, pues ya lleva mucho tiempo que la suerte de varas en muchas de las corridas, o bueno, no en muchas de las corridas, sino más bien en mayor parte de las lidias de los 6 toros, de una corrida típica de 6 toros, la suerte de varas es más para la gente algo, no digo que no le tomen relevancia porque sí la llegan a tomar, pero en casos muy específicos, sobre todo como que siento que se dejan llevar por la gente que está alrededor, no tanto por lo que están percibiendo de la misma. Pero en lo general ha sido una suerte donde a veces apenas si se parte pelo, apenas si se lleva el toro al caballo. Luego también ya estamos con una costumbre terrible, siento yo, de que, y desde eso es desde hace años, yo me acuerdo desde que era niño, que apenas el picador está metiendo la vara y ya están silbando, cuando independientemente si está bien o no puesta la vara sobre el morrillo del toro, ya están silbando la suerte como tal. ¿Tú qué consideras que podemos hacer para mejorar esta percepción de la suerte de varas? Porque al final de cuentas termina, como mencionas tú, yendo afuera del ruedo, o sea, yendo a los exteriores, a la gente, a la opinión pública. Y si una persona que está en contra de las corridas ve que todo mundo silba la suerte de varas, o entiende que la mayoría está silbando la suerte de varas, pues entiende que es algo que la gente no está aceptando, cuando realmente siento que es como una falta de una mala percepción de la misma. ¿Tú qué consideras que debe ser a partir de lo que acabas de mencionar? O sea, de la emoción que particularmente a ti ya te genera, que obviamente al ganadero le importa mucho y que lamentablemente en una corrida de toros típicamente se vuelve algo donde hasta cierto punto o se llega, entre comillas, a simular, o de alguna u otra manera se distorsiona lo que es y se empieza a silbar por silbar. Fíjate que estás diciendo algo muy importante, pero también muy polémico. Te platico. La bravura es una, y es bravura. Y el toro ve al caballo ahí y lo cita, y el toro va y quiere tirar lo que está ahí enfrente. El toro bravo. ¿Sí? Si el toro no tiene esa fuerza, ese bravo, si su selección no ha sido tan buena y el toro saben que si le pegan muy duro va a llegar a la muleta cayéndose, saben que no sé, que el toro no va a poder con el caballo, pues empieza a pasar esto de que debemos de aminar, debemos de hacerlos más chiquitas, debemos de esto y lo otro para mejorar la línea. Lo que pasa es que el toro moderno no se parece en nada al toro antiguo. Claro.
Y el toro moderno es un toro de mucho reposo, de mucha elegancia, o es lo que le gusta a la gente, ¿no? El reposo, la elegancia, o en el caso de Rocarrey, caso Rocarrey, caso José Tomás, colocarse a distancias mínimas del toro, ¿sí? Eh, para un toro bravo, con sus cuatro hierbas, de una buena casa ganadera que tenga esa línea no defienda, a lo mejor no se los permite así, ¿no? Y entonces van a tener que lidiarlo, van a tener que a lo mejor no sacarle las 10 tandas que le sacan, sin sacarle 3 tandas valiosas, que ahí es cuando rompe el toro. Fíjate, cosa curiosa, en una plaza cuando pasa eso, el toro se empieza a pasar al toro por debajo, eh, y un toro que es bravo, la gente se emociona mucho. Cuando no hay esa bravura, entonces tenemos que ayudar a aliviar un poquito este tema, ¿no? También se complica mucho que no todas las ganaderías, no todos los encastres son apropiados para ciertas plazas, todo ese tipo de cosas que nos hemos creado, ¿no? Pero la bravura es una, y cuando la ves en el campo, te comentaba mi preferencia por el campo, cuando ves que el ganadero dice en el campo, a ver, la vaca, si la vaca va, la remete y pega con tal, aunque sea una vaquita, y le están pegando, y dice, a ver, tal otra vez, y más lejos, y la vaca va 4 veces al caballo, y la ves pelear, dices, ¿de dónde le sale eso a la vaca? ¿No? Si sigue peleando, sí la van a matar ahí, pero le sale eso. Cuando lo ves en la plaza de toros, una vez de pronto, pues, de cuando dicen de todo eso a las playas, de que no está cayendo de todo, y dices, oigan, no se acuerdan del puyazo que le puso el maestro Acosta al toro en la plaza de las ventas, no se acuerdan el hombre, cómo se ahí, no se acuerdan ni del señor Fuerte, no se acuerdan de los grandes picadores mexicanos. Hay grandes picadores que lo pueden hacer, digo, la familia Morales son picadores extraordinarios que pueden parar un toro, la familia López los Sotolucos son extraordinarios picadores que pueden parar un toro ahí, ¿no? Y no necesitan de pronto para esto que les estamos añadiendo, ¿no? La suerte es bonita por sí sola. La suerte de elevar en un momento cuando el toro se arranca, tiene un tranco, porque también tiene que ver el tranco que tiene el toro, el río con el que va el caballo, desde qué distancia el toro está colocando la cabeza para el caballo, dónde pegan los pies del toro, y cómo pelea y cómo no sé qué, cómo van quitándose la bala con cosas, ¿no? Sino que empujando con los riñones, no sé si fijan que hay toros que hasta levantan un poco la cola y los árboles tienen ese es el espectáculo, pero la cerveza yo creo que todo el mundo lo sepa ver. Entonces eso lo aprendes cuando estás oyendo al ganadero, cuando estás calladito ahí, ni siquiera preguntando, estás calladito ahí oyendo lo que dice el ganadero, aprendes todo ese tipo de cosas. Entonces creo que no nos falta más información porque somos una generación desbordada de información. Creo que nos falta la correcta información, ¿no? Porque la gente para ver con todo está cagando y eso sí queriendo bajar al picador y pensar que eso es bueno, ¿no? Cuando seríamos como otro que estuviera abajo y empujando con los rebaños y que lo tire con esa fuerza. Entonces nos falta la correcta información para apreciar algo. Y cuando no lo entendemos, hacemos la clase del ser humano. Si algo no lo entiendo, lo quito. Correcto. Pongo algo en lo que no entiendo. Sí, correcto. Y digamos ahí solo agregaría que, por ejemplo, no necesariamente entre más tiempo pase el toro en el caballo, significa que por 3 segundos ya empiezo a silbar, sino precisamente lo que mencionas. O sea, depende de cómo, desde el arranque del toro hasta cómo está dando la pelea en el caballo, ya sea metiendo la cabeza o cabeceando o saliendo huyendo, porque también hay toros que salen huyendo, es la condición real del toro, no necesariamente el tiempo que dura en el peto es lo importante. Y luego también me da la impresión que, por decirte, hay un aficionado que entiende esta parte, vamos a poner caso ejemplo tuyo, que estuvieras en el tendido, no te gusta lo que está haciendo el picador, tú le silbas porque no te está gustando lo que está haciendo en el estricto sentido de lo que ya conoces basado en tu conocimiento de no, ya no le pegues más, pero por ciertas razones, y entonces toda la gente te sigue en el silbido pensando que es por el tiempo que lleva en el caballo, ¿no? Entonces también ahí hay como lo que mencionas, como dar esa correcta información de lo que sí es y de lo que no es. También en algún momento yo escuchando en patios de cuadrillas, escuchaba alguna plática ahí tras bambalinas de los picadores y mencionaban esa parte del tamaño de las pullas, que realmente para ellos es más retador que les des una puya bien pequeña, donde al final de cuentas es la defensa que tienen ante el toro, ¿no? Y al final de cuentas
muchas veces la gente piensa que arriba del caballo están muy protegidos, cuando realmente el recibir un toro de más de media tonelada con toda la fuerza que conlleva y recibirlo de golpe en el caballo, pues implica que si no estás preparado, pues vas a ir al suelo, y si no tienes las herramientas preparadas, también vas a ir al suelo, o más que ir al suelo, puedes salir gravemente herido, como recientemente pasó en algunos de los casos del país, ¿no? Sí, hay también los picadores que tenían cornadas en el cuello, dices, como un picador le pegan una cornada en el cuello, ¿no? Y además los picadores que lo más común que les puede pasar es que tengan fracturas en las piernas porque les cae el caballo encima y al momento de girarlo pues pasan cosas terribles y esas lesiones a veces tardan más en curarse que una cornada, ¿no? Pero creo que aquí también hay que tomar en cuenta que también es exagerado de todos lados, ¿no? Porque si tú le pones una polla que es la normal, que es la reglamentaria para el toro, pues es tu polla reglamentaria, por algo simplemente con eso tienes que picar al toro. Pero si le pones una polla grandísima, la que llaman moderna, que ahora también ya no se usa porque es muy entera, ya no se ha usado, por lo menos en las plazas que tienen transmisión por televisión o cosas así, ¿no? En los pueblos todavía puedes ver eso, pero antes no, ya si la polla es grande, esa polla grande, lo que haces es parar al toro. Cuando tienes un toro parado, pues tu faena no puede ser extraordinaria, ¿no? Debe de ser un equilibrio, la vida es un equilibrio, ¿no? Entonces la bravura del toro va a exigir el tamaño de la puya, ¿no? No tiene que ser que te dan una pullita y ya con esa pullita va a ser que vas a hacer la gran fauna, ¿no? Porque con esa pullita que le van a dar dos veces al caballo. Con esa pullita el caballo se va a destroncar en el peto muchas veces, ¿no? El golpe que va a dar ahí en el peto va a ser otro. Vamos, los capotazos que hay que darle para llevarlo van a acabar por dejarte en la faena muy cortita y no muy alentadora, ¿no? Entonces, yo tampoco, a mí me pasa algo, siento algo con las redes sociales. No, un grave peligro. En este mundo, cuando empiezas a hablar, pues tú empiezas a hablar con tu corazón y hablarlo, ¿no? Pero todos tenemos un gran vicio por tener la razón. Y entonces la gente que empieza a hablar empieza a estar en cuestiones de las que no tiene conocimiento, ¿no? Yo, humildemente y muy sinceramente tengo muchas cosas que no sé de la fiesta, que no conozco de la fiesta, de las que no me quiero aventurar a hablar más. Hay cosas que sí son muy evidentes, ¿no? No creo que sea el tema de la puya, no creo que sea el tema de la sangre, es la aceptación de cuestiones tan fundamentales como algo llamado sacrificio. ¿Por qué? Yo he visto nacer toros con días de nacidos en el campo, vacas con días de nacidos en el campo. Y ver eso es un espectáculo maravilloso, sobre todo si lo ves en las 6 de la mañana y vas a las mañanas cómo protegen a sus crías y todo eso. Y ves el gran campo, las hectáreas que tienen para estar, ¿sí? Y ves los animales que nos rodean, y ves las garzas, y ves las ardillas, y ves todo esto. Y todo esto no sería posible si un toro no fuera el caballo, no peleara con bravura, y después lo lidiaran y tuviera una muerte decorosa, espiritual. Eh, bueno, a mí se me hace correcto que le piten a alguien que está pinchando un toro, eso sí, que está descargando un toro. Ay, sí, que le piten. Y porque hay que matar los toros bien. Y, y también es alguien que nunca ha matado un toro, para mí hay que decir eso, no estoy hablando de una falsa sabiduría, no, pero marca la afición que hay que matar los toros bien, marca la afición que la fiesta es esto, que debe de existir esta sangre y esta violencia, ¿no? A lo mejor si empezáramos a aceptar estas cosas de esta violencia, ¿sí? Que ellos critican mucho en este momento, dejaríamos de fijarnos en esto y fijarnos dónde está la real violencia, ¿no? Dónde están las matanzas, dónde están los narcotraficantes, dónde está todo eso. Y esa es la gran violencia. La gran violencia son los niños sin medicinas que tienen cáncer. Esa es una gran violencia. Eso es inaceptable para cualquier pueblo. Eso es lo que deberían los diputados y los magistrados estarse peleando todos los días, desgarrándose las vestiduras. No, es que no voy a hasta que no pongan medicina para el cáncer de los huevos. Yo no he visto eso. ¿No lo he visto? No, vale. Porque les da mucho más televisión, mucho más seguidores, mucho más aceptación social. El decir, voy a quitar la violencia de las corridas de los toros y de los gallos y de todo eso. Esa hipocresía es lo que les da a ellos más seguidores. Y la real violencia que existe, nunca la van a tocar.
Esa es mi percepción. Ahora, hablando sobre, ahora sí quisiera regresarme un poco a lo que ha sido tu trayectoria y en general, que me platicaras resumidamente qué has realizado dentro de la fiesta, si solo has sido fotógrafo, si te has dedicado a otra cosa dentro de la fiesta. Y la segunda pregunta que va de la mano es qué tanto, o más bien, ¿qué es lo que más valoras de todos estos años vinculado la tauromaquia? Bueno, lo principal que valoro, yo creo por la educación que me dio mi madre, que en fin, curiosamente mi madre no era taurina hasta que yo entré a los toros y después fui una mujer muy taurina. Siempre valía respetar a las personas y que le admirar y reconocer a las personas que merecían ese reconocimiento y esa admiración. Eh, eh, Esa es la cuestión, la gente que está a tu alrededor, ver cómo viven, ver cómo se sacrifican, lo que te hablaba en un momento, el sacrificio es muy importante. eh, Ver qué tan dispuesto está alguien de arriesgar su vida por conseguir un sueño, esa es la admiración y eso es lo que me deja el toro, esa palabra en general, ¿no? El sacrificio, ¿sabes que hay que darlo todo? Hay que dar tu estudio, hay que dar tu enfoque, hay que dar tu trabajo, hay que dar tu cansancio, hay que darlo todo para conseguir algo que quieres, ¿no? Y algo que quieres no es algo material, no estamos hablando de un carro, no estamos hablando de una casa, estamos hablando, ¿qué es lo que me esta palabra, Andrés? Estamos hablando del bienestar de los tuyos, ¿no? De tu familia, de tu gente, de los que amas. Eso es lo que yo creo que tú te levantas muy temprano. Aparte de que es una bendición trabajar en lo que te gusta. Te levantas temprano, sabes que vas a ir al campo, sabes que vas a ver todos, haces tu trabajo ahí. A lo mejor te caigas un poco, la verdad, muy pocas veces, pero haces lo que te gusta y estás ahí. Entrar a tu trabajo sirve para los profesionales, ¿sí? Y eso genera que puedas llevar a tu casa el pan de cada día. Eso es lo que me enseña el toro, ese sacrificio, ese equilibrio. Eso admiro del toro. Y bueno, en general, ese pequeño resumen que nos puedes hacer de tu trayectoria, en qué más has estado involucrado dentro de la fiesta, etcétera. Pues mira, dentro de la fiesta, desde el principio, yo abrí la cámara, para que me eso por la película, y yo estudiando comunicación, me encargué de hacer una película mejor que Torado de Carlos Melo, y dije, ¿cómo es una película no sé de qué estoy hablando? Y me empecé a entrar a la cuestión de los navideños, empecé a ir con mis amigos al campo y todo. Después de un tiempo se me olvidó que tenía que hacer una película y que tenía que escribir algo. Es que la cámara me proporcionó cosas importantes en la cuestión de plasmar una imagen, de darle una cierta eternidad a un momento, que es efímero en el toro. Y entonces empecé a trabajar mucho en los periódicos, trabajé en todos los periódicos, yo soy de Puebla, trabajé en todos los periódicos de Puebla, y cuando sentí que estaba ya sobrado en los periódicos de Puebla, me fui a trabajar a México, trabajé en los toros en Plaza México para la agencia Mexport, un poco de tiempo y había aprendido muchísimo. Después trabajé para el portal, bueno, para el periódico Versiones, para el Esto, para Todos en el Mundo. Trabajé en un principio también para la revista 616 y Campo Bravo, trabajé para la revista Mataral con Rafael Cuel, que aún sigue siendo un gran publicador o impresor de cuestiones culturales taurinas. Si pueden ver su colección de los anuarios de la Plaza México y la revista Tauro, que ahora lleva con otro gran fotógrafo que es Joaquín Arjona de España. Y de ahí he estado trabajando en todas las empresas, en todos los diarios que he podido. Mi consejo para los nuevos siempre fue: busca donde puedas imprimir, donde puedas ver tu trabajo. He sacado fotos que han aparecido en libros de la biografía, por ejemplo, de Matador Soteluco. He realizado fotos, una que habla sobre el campo, el vida del toro en el campo, que hago la mitad de fotos de la versión mexicana yo y la mitad de fotos en España la hace el señor José Carlos Arevalo, que es un extraordinario periodista. He trabajado para revistas en Londres, he trabajado para revistas en Francia, les he mandado material, tanto de ganaderías como de corridas de toros. Trabajo en este ámbito, le llevo prensa a algunas empresas y qué es lo que hago para llevarles prensa. Convoco los redes de prensa y también después de la corrida, casi en vivo, que eso es muy, muy complicado y muy raro.
casi casi logrando el toro tan vivo para pues, muchísimos portales, ¿no? Casi casi tengo una lista de contactos de 300 periodistas en el país, en Sudamérica y algunos de Francia o de España, que les mando todo eso. Esa es mi labor dentro de la fiesta, mandar información y mandar, más que información, porque si te soy sincero, no soy un periodista que dé una opinión como tal, sino que soy el redactor que dice ganamos 2 goles a 0 o algo así, por decir así, una oreja, 2 orejas, esto pasó, y le mando eso y las fotos pues a muchas partes del mundo y a muchos periodistas que las ocupan también. ¿Has en algún momento tomado fotografía en otros ámbitos? O sea, en estos años has llegado a tomar fotografía en otros ámbitos. Sí, fíjate que una de mis grandes pasiones también fue la fotografía, tanto deportiva como la fotografía de espectáculo. En la de fotografía de espectáculo tuve la bendición de conocer a un fotógrafo, se llama Salvador Munguía. Salvador Munguía integra equipos de fotógrafos para eventos especiales muy fuertes en el auditorio nacional, que es el fotógrafo en el auditorio nacional, y también para OCESA. OCESA es una empresa de espectáculos muy grande y yo soy el primer fotógrafo de Salvador Munguía que trabajamos para OCESA y he realizado Viva Latino, he realizado competiciones, festivales culturales y artísticos muy importantes y he tomado fotografía de grupos, o sea, de grupos internacionales, de artistas mexicanos en escenario, y esa es mi otra gran pasión en la fotografía de espectáculo. Extrañamente ahora la estoy retomando, digo extrañamente porque debería haberlo retomado porque sí, por ese gusto, porque siempre la he pasado muy bien en los escenarios, pero ahora no, porque pues cada vez hay menos toros. Y eso es algo lamentable, pero sí. Y dentro de eso, pues te puedo decir que están en la revista Rolling Stone. Yo soy una fotógrafa de la revista Rolling Stone para México, de algunos eventos muy fuertes. Y eso me tanto a Salvador Bonilla como pues, a una trayectoria de trabajo, que es eso, únicamente trabajo. Sí, ya me sospechaba que en algún otro momento habías experimentado que fuera del ámbito taurino, porque por lo que platican, pues tienes un gran conocimiento. Y bueno, antes de cerrar esta charla, que creo que ha sido bastante interesante, ya has dado algunos puntos de vista acerca de tu perspectiva del momento actual que se vive con la fiesta, ya específicamente con algunos temas como el tema de la suerte de varas, lo de la suerte suprema, lo de conocer realmente la esencia que es el toro bravo en el campo, etcétera, ¿no? Pero en general, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, a nivel macro de la actualidad de la fiesta? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o qué, desde tu perspectiva, para solventarla? Porque al final de cuentas, pues vemos ahora mismo en Aguascalientes que la fiesta vive más que nunca. En Tlaxcala, afortunadamente, también tenemos una gran fortaleza con la cantidad de ganaderías y de toreros y de incluso empresarios que están dentro de la fiesta. Pero, por ejemplo, en tu caso ahí en el estado de Puebla es más complejo, sobre todo en la gran ciudad. En la gran ciudad es donde realmente está borrada la fiesta de los toros, no así en las poblaciones pequeñas donde se cuentan, tú me lo podrás decir mejor que yo, por decenas y decenas de festejos que se llevan a cabo durante todo el año. Pero en general, a nivel macro, ¿tú cómo ves que qué podemos hacer y qué no podemos hacer para sostenerla? Ahora, lo primero que debemos hacer es profesionalizarnos en todo. Profesionalizarse los toreros, que ellos tienen plena conciencia de eso, profesionalizarse los ganaderos, profesionalizarse las empresas, para dar un espectáculo que a la gente le parezca bueno, con calidad y que la gente pague con gusto por ir. Digo, gente en el campo que es muy valiosa y te va enseñando muchas con la familia Ortega es sensacional. Toda la familia Ortega me ha tocado tratar con todos ellos desde donde ven, que ese hombre te enseña a ver toros en el campo de una manera impresionante. Me trató de estar con el matador Rafael, que tiene un concepto de grandeza impresionante dentro de todo lo que hacía. Y si alguien duda, que vea la temporada de taurina que hizo en Tlaxcala cuando estaba la pandemia, ¿sí? Y de cómo traía el toro y daba oportunidades y había toreros y demás. Me ha tocado estar en contacto con ganaderos profesionales, Fernando González, Don Ignacio de Aro, Felipe González, perdón, Chapa,
el ganadero Chapo, me ha tocado estar con los ranchos del rollo de la Puebla, que también tiene una carga ahora que se ha venido lo de España y todo muy grande. Y todos ellos buscan profesionalizarse. El ganadero Rancho Seco, con Sergio Hernández, perdón, padre, hijo y nieto, que son gente que tienen ahí en sus potreros infinidad de cosas en las que se puede trabajar muy bien. Eh, y ver cómo los ganaderos son profesionales, ver cómo hay gente profesional, ver el profesionalismo de Feriatorio en cuestión, en muchas cuestiones, ver el profesionalismo de Otón Arteaga, que es una persona muy seria y que sabe de qué se trata. Eh, Ver todo eso te indica que hay que ser muy profesionales, que los toros deben estar muy enfocados y esperando no 20 oportunidades para ver si en alguna funcionan. Una oportunidad y con esa funcionar. Y hay muchos que lo hacen y lo pueden hacer. Y salen a todas las plazas y en todas las tardes a hacer las cosas. Ser profesionales, picadores profesionales, banderilleros profesionales. Darle a esto una vez que a lo mejor ha perdido, ¿no? O que a lo mejor perdió en algún momento, pero que ahorita exige retomar ese nivel. Eso es algo que se puede hacer. No se puede hacer, descuidarse. Y de qué hablo con descuidarse, y aquí son cosas terribles en las que nunca habíamos tenido que pensar y en las que lamentablemente el tiempo nos ha ganado. No descuidarse porque los animalistas y los políticos que van con ellos de la mano buscan el primer pretexto eh, o la primera ventaja que tienen para ocuparla, ¿no? Y si en tu estado, por ejemplo, en el estado de Puebla, pues la verdad que yo no me desinterés muy bien de lo que es la fiesta. Eh, Puebla siempre ha sido cambiante en cuanto a empresas, entonces no voy a meter un definido. Y en Puebla hay mucha gente, tú vete cualquier tarde de sábado, de viernes a la zona de Angelópolis y vas a ver una infinidad de personas que llevan una carrera con un perrito, no con un niño, y el perrito trae zapatos y trae lentes, ¿sí? Y esa cuestión que no refleja para mí el amor hacia los animales, porque estás afrontando contra ese animal, no lo estás dejando ser el animal que es, ¿sí? Eso marcó mucho que en un momento un político levantara la mano y dijera, es que vamos a prohibir la fiesta de los toros, y toda esa gente se fuera con él. Y el desinterés de una afición que ya no era tan fuerte, la afición del pueblo, que la verdad no fue tan fuerte, provocaron que fuera un gran botón político y cerrar esta cuestión de las plazas de toros. Teciutlán, no tienes una idea lo hermosa que es la fiesta cada año en Teciutlán. A mí me tocó conocer esa fiesta con David Silvetti, con Jorge Gutiérrez, con Ariel Cavazos y ver la gente desbordándose en la plaza era precioso. Y ahora saber que le cerraron Teciutlán duele mucho. Pero como dices, a ver qué político se va a animar a ir a Santa Isabel Tlanepantla o a San Francisco Iztacamacitlán a decir, señor, les vamos a cerrar su carrera de toros, que es la fiesta que esperan todo el año para la que ponen su dinero y el que vaya les van a sacar a punta de trancazos, ¿no? Es su fiesta y porque con eso veneran a sus santos. Ya, es una cuestión también espiritual, es un rito que se asemeja a otro rito y que sirve para venerarlo, ¿no? Entonces eso es ¿qué es lo que vamos a hacer? Descuidarnos. ¿Por qué? Porque entran muchos políticos, mucha clase política nueva, eh, con esta cuestión de la inclusión y de la no violencia a rajatabla. Están cargándose de tradiciones, ¿cómo te puedo decir? Tradiciones que nos van a hacer mucha falta. El origen, de dónde somos, qué somos, ¿no? ¿Qué nos marca? ¿Cuál es nuestro país? ¿Cuál es nuestra identidad? O sea, se están cargando nuestra identidad y eso es terrible. Me parece que lo que no debemos hacer es descuidarnos en qué sentido. Es que saben que ya la diputada, hasta la señora diputada, venga si usted para acá, estamos en Tlaxcala todavía, venga usted para acá, vamos a la ganadería, conozca de qué se trata esto, vea cuántos animales hay, vea cuántos van a las cuidar todos, vea cómo viven todos los demás, ¿sí? No descuidarse. Más aún lo que están haciendo a mí me parece sensacional, tanto en Tlaxcala como en Aguascalientes, incluir a la gente, llevarla al campo, eh, darle tarde gratuita de clases prácticas de torneo, de tiendas con niños, todo eso,
porque también hay que ver muchos niños que quieren ser toreros en Tlaxcala, dice la leyenda, ¿no? En Tlaxcala levantas una piedra y te encuentras un torero. Y, y pues creo que eso hay que respetarlo, hay que respetar esa tradición y no descuidarse. No descuidarse en ese sentido. En cuanto a alguien levante primero la voz, pues digo, somos muchos los que nos gusta esta fiesta. Muchos los que a lo mejor podemos salir a la calle como se salió ese día, que fue un día glorioso para Tlaxcala, y después como se salió a Aguascalientes, que fue un día glorioso para Aguascalientes, ¿sí? Para la tauromaquia de esos lugares, y ver qué tan importante es esto para nosotros, para nuestra tierra, para nuestra identidad. Y, Eso es. y definitivamente, por ejemplo, ir encontrando, yo solo agregaría esta parte de ir encontrando cómo regresar, porque digamos es donde se ha perdido más terreno, en las grandes ciudades. En el caso, por ejemplo, de Puebla, yo lo he vivido ahí un rato que estuve viviendo ahí, que al final de cuentas, tanto como yo como otras personas llegamos de diferentes estados y se arma una mezcla cultural heterogénea. O sea, hay gente de Tabasco, hay gente de Chiapas, hay gente de Oaxaca, hay gente de Guerrero, y que de alguna u otra manera, si llega gente que no tiene una tradición taurina o en la tradición que sea, a lo mejor no necesariamente taurina, pues se va haciendo una mezcla donde a lo mejor también ocurre esta parte donde predomina la más fuerte o la más popular en ese momento, la de moda, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y en ese sentido, a lo mejor no es que Puebla dejó de ser taurina o ha perdido su alcance taurino de la noche a la mañana. O sea, no es que te prohibieron la fiesta el año pasado y ya no puedes ser corridas por de un golpe de un día para el otro, ¿no? Sino a lo mejor ha sido algo progresivo donde las grandes ciudades, pues hay una mezcla cultural importante en todas ellas, donde a lo mejor es la parte que nos ha hecho falta para tener una fiesta mucho más robusta, sobre todo en las grandes ciudades, porque nos queda claro que en poblaciones pequeñas, lo que tú mencionas, el que quiere a prohibir, mejor que ni se meta porque va a salir lo menos tirado a palos, ¿no? Y bueno, siempre y reitero, me han mencionado esta parte de, no, el maestro Zainos, yo le aprendí al maestro Zainos, algunos de los invitados me mencionan reiteradamente esa parte de que te tienen como referencia, y no habíamos tenido yo creo que en ningún momento una charla así tan extensa como la hemos tenido hoy en día aquí en Personajes del Toro, y me doy cuenta por qué te llaman maestro Zainos en el estricto sentido de todo este conocimiento que tienes basado en la experiencia que has recorrido en esta trayectoria que ya tienes de varios años a través de la fotografía taurina y recorriendo ganadería, recorriendo plaza de toros, que creo que tienes una gran virtud que es trasladar todos esos conocimientos a los demás, y no cabe duda y lo sostengo, cada episodio que tengo aquí en Personajes del Toro yo aprendo algo nuevo y sin lugar a dudas hoy se ha aprendido algo nuevo contigo. ¿Algo más que quieras agregar? Más agradecerles, la verdad es que yo aunque tengo mi origen en Puebla, ya amo mucho mi ciudad, y amo mucho mi personalidad y mi gente. También tengo que decir que yo taurинamente, como muchos toreros, como mucha gente del toro en Puebla, me formé en Tlaxcala. Mis primeros callejones quizá fueron en la ciudad de Pisaco y en Tlaxcala, en Nueva. Agradecerles a los que me dicen maestro, les agradezco mucho. Realmente fue maestro universitario de fotografía, entonces a lo mejor hay toda la cuestión y después el maestro fotografía en su colegio en alguna ocasión me llamaba maestros años y de ahí se desprendió todo. Pero yo siempre eh, he dicho eso, no tanto que toda mucha humildad en esto. A mí me decía el maestro Saltillense una vez, en nuestro mundo Rosales y Santillo, soy un gran fotógrafo. Primero que decir, yo soy un buen fotógrafo que todos ustedes, aunque no más tengan ojo, ¿no? Porque nada más tenían ojo, perdido por una cuestión de toros. Y luego el maestro decía lo siguiente, no es cierto, o sea, el mejor fotógrafo no es el que trae la mejor cámara, no, el que está muy estado, el que estoy bien tal cuadrado. El mejor fotógrafo es el que lo disfruta más. Y entonces sí decíamos todos, no, pues usted sí es el mejor fotógrafo de todos nosotros, ¿no? Entonces, ya no estando él, yo creo que yo sí soy de los que lo disfruto más. Entonces, disfruto la fiesta de los toros. También entiendo que exageramos en algunas cosas que hay que corregirlas y que si no, o sea, esto era muy difícil corregirlas, pero estamos en la tablita, entonces hay que trabajar mucho y hay que enseñarle a la gente los verdaderos valores de esto. No, no cuestiones falsas, los verdaderos valores de la tauromaquia, lo mucho que se ama en la ganadería a los animales, lo mucho que se les cuida y se les respeta, el respeto que todos los que tenemos que ver con ese animal le tenemos, que es mucho,
el cuidado que le debemos tener a ese animal la unidad que debemos de forjar entre todos los que nos gusta esto. Porque aquí es muy susceptible de que alguien diga, es que yo soy mejor en esto y sé más que tú, soy mejor en esto. La gente tiene el vicio de la razón, ¿no? La cuestión es decir, a lo mejor vamos a juntarnos todos y que esto prevalezca. ¿Por qué? Porque tiene valores. Porque tiene valores y tiene una historia y un trasfondo muy importante que vale la pena. Muchas veces se dice hay que preservarlo para que nuestros hijos lo vean. Yo pensaría hay que preservarlo para que nuestros tataranietos lo vean. O sea, no pensar nada Sí, más a lo mejor en de aquí a 20 años, 25 años, sino que sea algo que se pueda trasladar como lo hacen los ganaderos. Los ganaderos están pensando, voy a hacer esta cruza para que dentro de a lo mejor 30, 40 años, que a lo mejor ni lo voy a ver yo, esto tengamos como resultado. Y así fue. Tanto la familia González como la familia Yaguno hace más de 100 años, que son, digamos, las casas madre hoy en día para la mayoría de las ganaderías en México, pues lo que son las cosas, ¿no? Son más de 100 años de trabajo ganadero, que ya después cada quien particularmente le ha puesto su sello y su estilo, pero que vale la pena rescatar. Pues muchas gracias, Ángel Zainos, por haber estado en esta plática de personajes del toro, y muchas gracias a todos ustedes que también se suman a este y a otros episodios que hemos tenido aquí en Suspiros de Arte. Nos vemos a la próxima. Ya saben, nos pueden sintonizar en Spotify, en Facebook, en YouTube y en otras plataformas de podcast, la que usted utilice, ahí nos va a encontrar como Suspiros de Arte, y aquí nos encontramos a la próxima. Muchas gracias, Ángel, y nos vemos en la próxima emisión. muchas gracias.